nace Lobo con Lobo. Con Gastón conoceremos a los líderes, aquellos que lucharon y triunfaron. Cuchi entrevistará a los artistas más conocidos. Y con fuerte ese aplauso, escucharemos a los artistas emergentes. Contaremos historias inspiradoras en Vida Activa. Compartiremos tips y secretos del running en Correcaminos. La salud fue mi primer paso en la comunicación y tengo mucho más para compartir con ustedes. Por eso también estará Salute. Encaramos un nuevo desafío. Información de calidad. Esto es Lobo con Lobo. ¿Qué tal? Bienvenidos, porque tenemos una sección que es líderes, así que bienvenidos a Lobo con Lobo. Ahí está, ensayamos 80 horas de esta taradez. No, una payasada. Para colmo, en la sección líderes, ¿de qué se trata la sección? Primero ya empezamos como medio patético con el líder que tenemos hoy, pero en realidad se trata de los mejores en Argentina en su oficio, o quizás en otra cosa, algo paralelo, pero hoy tenemos al oftalmólogo de... Francisco. Del Papa. Está Fabio Bartucci con nosotros. Bienvenido, Fabio, querido. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Placer compartir con ustedes. ¿El aplauso? Sí, el aplauso. Escúchame, porque realmente te admiramos mucho. Primero como persona, es un tipazo. Después, como oftalmólogo. Sí, es un profesional. Sí. Te admiramos mucho. Y después esta cuestión que durante muchos años nos pediste que la mantengamos en secreto. No es un tema de secreto, sino que, bueno, obviamente no era yo la persona que tenía que decirlo, era su santidad, y bueno, cuando él blanqueó, por llamar de alguna manera, que yo iba a Roma a atenderlo, se pudo ampliar a todo el mundo, eso sí. Fabio, voy con algo picante ya de inicio. Sí. ¿Vos preferías mantenerlo en secreto o te decían de que no cuentes nada? No, en realidad nunca me impusieron nada. Él lo único que me decía en ese momento era que se iban a enojar en Italia por una cuestión de que había otros oftalmólogos. Y entonces nos pareció en conjunto, en una charla, que era lo más lógico mantenerlo en secreto. Ajá. Nada más que eso. Aparte, Francisco era muy reservado en un montón de cosas y me parece que la verdad que eso era ideal. Lo que pasa es que cuando él ya lo blanqueó directamente, él lo blanquea en un diario romano que se llama El Mensajero, y bueno, y ahí ya después, bueno, fluyó para todos lados. Nosotros nos enteramos por El Mensajero. Cuando digo, porque es oftalmólogo de la familia, digo, Fabio, puede ser, y tenés tal respeto que, y nosotros, yo soy periodista, le quería preguntar de todo, pero él, vos querías mantenerlo, tenés un respeto, y hablo en presente, un respeto enorme por Francisco. Obviamente yo lo sigo manteniendo, hay cosas que he compartido con él y que bueno, quedarán en nuestro recuerdo, obviamente, y eso nunca se dará a conocer a la prensa, pero bueno, la verdad que él era una persona que te estimulaba ese respeto, por lo cual lo mínimo que uno debía hacer era compartirlo, ¿no? Ajá. Fabio, y vamos ahora sí desde los inicios, si te parece. Sí, cómo no. ¿Cómo lo conociste? ¿Cuándo fue el día que dijiste viajo al Vaticano? A ver, yo lo conozco a él en el 2011, vino un día a la clínica como un paciente más, el último paciente de la lista era Jorge Bergoglio, ingresa al consultorio, lo atiendo con la consulta y cuando termina la consulta, es algo muy chistoso, me dice, che, flaco, dice, ¿vos tenés auto? Sí, le digo. Y me dice, ¿y dónde vivís? Le digo, en Avellaneda. Me dice, ¿no me tirás? Dice, porque está lloviendo. Dice, ¿no me tirás en la Anunciatura? Sí, claro. Entonces vamos en el auto charlando, baja ahí en la Anunciatura y nada, chau, muchas gracias, por favor, padre, hasta luego. Y se va. Nunca más. Ahí, nunca más, porque ya tenía sus anteojos, tampoco era necesario verlo cada tanto. ¿Anteojos, pero qué era? ¿Por presbicia? ¿Qué era? No, él tenía anteojos para lejos y anteojos para cerca. Ajá. Entonces, ahí quedó. Un día, es muy chistoso, un cumpleaños de un amigo, ¿sí? Suena el teléfono, más 39. Yo tenía a mi hijo viviendo en ese momento en Polonia, y digo, debe haber ido a Italia por algo, me está llamando por algo. Levanto el teléfono, hola, me dice, hola, ¿Fabio? Sí, ¿quién habla? Francisco. ¿Qué Francisco? ¿Qué Francisco? Bueno, para vos, Jorge Bergoglio. Claro, vos imaginate el contexto. Estás en un cumpleaños, todos con amigos, decís, no, alguien me está haciendo una joda, ¿no? Es lo primero que pensás. Entonces, era la voz de él. Por lo cual, le digo, hola, padre, ¿cómo le va? Bien, ¿te acordás de mí? Sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Y bueno, y me dice, mirá, tengo un inconveniente, así, me gustaría, si podés venir a verme. Y esto ya era el año 2018. En el año 2018. Y en septiembre. Le digo, sí, con mucho gusto. Así que bueno, organizo el viaje,
Me dice, bueno, te va a llamar mi secretario, bueno, vos estás bien, la familia bien. Sí, sí, gracias a Dios, todo muy bien. ¿Usted cómo está, padre? Bien, bien, listo. Y a partir de ahí ya empiezo a manejarme, me escribe el secretario y ya lo voy a ver directamente al Vaticano. Como dice Fantino, pará. Por lo siguiente, 2011 lo conoces, lo llevas en el auto, porque estaba Pata. Sí. Pero cuando en 2013... Asume dice, como papa. Claro, dice ad reverendissimum, ¿vos lo estabas viendo en la tele? Yo lo estaba viendo, sí. ¿Sospechabas que podía ser? No, ni cerca. No, nada, la verdad no. No. Y Turán dice... No, una emoción terrible, pero creo que fue la emoción de todos los argentinos. Algo que era inesperado. O sea, hablar de un papa argentino era una cosa, era una utopía. Y encima, imagínate, para mí, que yo ya lo había atendido, era como mi paciente, ¿entendés? Uno de los pacientes es como que se los apropia. Ajá. Uno dice mi paciente, no es mi paciente, es un paciente, pero es así. Y bueno, para nosotros fue para mí una alegría enorme. Imagínate cuando yo llegué a mi casa, se comentó en familia y todo, así que muy lindo. Y esa primera vez que te dicen para que vayas, sí. ¿Por qué fue? O sea, ¿de qué lo tenías que atender? No, él estaba con un problema, le habían diagnosticado unas cataratas que tenía y demás, y él quería saber si era realmente que tenía ese diagnóstico. Así que bueno, llevé en ese momento los aparatos portátiles para verlo, y nada, y cuando entré, uno que tiene una orientación católica, es muy fuerte, porque imagínate que estás viendo al representante de Dios en la tierra. Claro. Encima entras en un contexto del Vaticano, todo vestido de blanco, todo la verdad que es impactante. La primera imagen es impactante, pero él te la hacía muy fácil. Él te la hacía muy fácil. ¿Qué hace, flaco? ¿Cómo estuvo el viaje? O sea, cortita, ¿entendés? Te hablaba de tal a tal. No olvidate. Mirá, yo siempre digo, yo siempre lo traté de usted y siempre me vio de traje. Yo nunca fui de sport, a verlo, una cuestión de respeto. Para mí el respeto ayer era mutuo, era importantísimo. Sí. Y él te descontracturaba la relación. Pero de aquel Jorge Bergoglio del último turno en 2011, sí. Cuando lo ves con la ropa con los hábitos de Pedro, sí. ¿Era distinto? No, era el mismo, nada más que, como decía él, estoy con mi disfraz. Entonces, era la misma persona. Por eso yo siempre digo que a Francisco se lo va a valorar cada día más, porque nos vamos a dar cuenta los argentinos de lo que nos privamos de haberlo criticado y bueno, todas esas cosas que somos nosotros. O sea, criticamos a Maradona, a Messi, criticamos a Messi, criticamos al Papa, pero nosotros somos así, somos viscerales, ¿entendés? A vos, cuando se sabe que eras el oftalmólogo de Francisco, ¿no venía a decirte las críticas? ¿Él? No, le llegaban las críticas. Celos. Sí, no. Digo, porque como vos decís, con el tiempo vamos a ver quién era Francisco, obvio. Pero a vos te llegaban esas críticas. Sí, obvio. Sí, eso te llega todo. Más, y a él también le llegan. No es que te llegan a vos. Uno piensa que a sus oídos no llega todo. Sí, que era de tal manera, que era de tal otra, que era muy político, que estaba a la derecha, que estaba a la izquierda. Él tenía todo. Y él lo escuchaba y él siempre me decía, no te hagas problemas por eso. Yo decía, no, por esas cosas, vos no te hagas problemas por eso. ¿Sabés cuándo me van a ver a mí el día que me muera? Y él lo tomaba como risa, porque él tenía una característica principal. Él no le tenía miedo a la muerte. Y hablaba de la muerte como un paso más de la vida. Y a mí a veces me decía, ¿y vos le tenés miedo? Obvio, le digo, sí, yo soy recagón. Pero vos sos médico, no importa. Y entonces... ¿Hablaron de eso? Sí. No, ya te digo, era una charla muy amena cada vez que yo iba. Después, bueno, últimamente iba cada 45 días, obviamente, a verlo. ¿Y esto de ser el oftalmólogo de Papa, te ha hecho más religioso o cómo fuiste con tus creencias? Mira, yo creo que la religión uno la mama de chico y después ve si la desarrolla o no. Yo vengo de una familia muy católica, mamá era una persona que todos los domingos iba a misa y demás. Papá no era practicante, era católico, pero no era practicante. Y nosotros sí fuimos a un colegio, tanto mi hermana como yo fuimos a un colegio católico, en los cuales todos los viernes teníamos misa. Después voy a misa cada tanto, y cuando viajaba con él, obviamente sí, todos los días cuando él se levantaba, oficiaba misa. Sí, en todos los lugares todos los viajes papales,
yo me quedaba con él dentro de la nunciatura, ¿sí? Se quedaba su secretario privado, yo como médico, y bueno, y él. Y entonces él oficiaba misa todos los días. Ahora vamos a ir con eso, pero volvemos a Roma. Llegás y él te recibía, por ejemplo, ¿qué tomaban? ¿Un mate cocido? ¿Qué hacían? Sí, él tomaba mate cocido, agua, tenía una heladerita ahí en Santa Marta que él te decía, bueno, agarra lo que vos ¿Vos quieras. fuiste a Santa Marta? Sí, claro. Él tenía su casa ahí. Yo lo veía en la casa de él. Ah, no ibas al palacio. Si ustedes llegan a saber dónde vivía Francisco, porque por ahí ahora dicen, no, el Palacio Apostólico. No. Él vivía en dos ambientes, porque tenía una habitación con su baño, un living, por llamar de alguna manera, y un escritorio. Esa era todas las comodidades que tenía Francisco. No había más. ¿Y una heladerita? Tenía una heladerita chiquitita ahí donde tenía Coca-Cola, agua y algo que le gustaba a él, que le encantaba, era el Schweppes. Era la tónica. Entonces él tenía como 5 o 6 botellas de eso. Después tenía agua y si vos querías un té o un café, lo pedías. ¿Y qué comía él? Él comía de todo. Él comía de todo. Pero últimamente, como estabas con problemas, después que tuvo el problema del colon, estaba medio acotada su dieta. Pero normalmente él le gustaba todo. Una vez por semana le hacían la grillata, que le dicen los italianos, que es la parrilla nuestra, la parrillada nuestra. Pero a él le gustaba mucho el arroz, comía muchísimo arroz. Lo escuché decir que las monjitas cocinaban bien, ¿no? Las monjitas le cocinaban muy bien, es verdad. Yo te digo, estoy aprovechando, porque cuando iba al consultorio, estoy chicato, yo le quería hacer un montón de preguntas. Y el tipo me esquivaba, es un buen número 5. Aprovecho ahora porque realmente yo valoro mucho ese respeto que has tenido por él. Y yo te respeto a vos, por eso como periodista no te rompí la guinda. No, pero bueno, te agradezco mucho eso porque bueno. Pero hay muchos pacientes famosos, pero todos te respetamos. Es verdad, es verdad. ¿No? Sí, vos eras tajante con eso. Ahí se te cambiaba la cara. Pues decías, y viajaste al Vaticano y cambiabas de tema. No, a ver, Guille, yo lo que digo es, hay cosas que uno puede contar y cosas que no. Perfecto. Si una persona te pide, por una cuestión de respeto, y más siendo el Papa, mirá, la verdad que esto me puede traer un problema, se puede enojar la gente, sí, no, pará. Ya está, suficiente. Sí. Suficiente. Clarito. Así que eso era, digamos, la mala onda, por llamar de alguna manera mía, en el contexto de que yo no hablaba jamás de eso. Fabio, justo estaban tocando el tema de personas famosas y hay una entrevista que tuviste con Nelson Castro hace poco. Sí, estuve en Roma. Y en una le dijiste que el Papa era muy especial con los médicos. Sí. ¿Qué tenés vos de especial? No, él era muy especial. Él no quería a los médicos. Ah. O sea, no, él era muy especial. No es que no quería a los médicos. A ver, me voy a explicar bien. Él lo que decía era, si vas al médico siempre algo te encuentra. Ajá. Entonces, yo quiero evitar de ir a los médicos. Bueno, entonces, por ejemplo, no sé, le dolía la columna. Y en vez de ir al traumatólogo, él iba al osteópata. Y él decía, no, el osteópata, tengo uno que me hace unas hierbas para el dolor. Entonces, ¿entendés? Tenía eso. Entonces, cuando vos hablabas con él desde el punto de vista médico en general, había cosas que te las aceptaba y cosas que sí, y pasaba, ¿entendés? Entonces, bueno, era muy especial. Pero una cuestión, en la foto de WhatsApp de Fabio, se lo ve a Fabio en una misión, entiendo que es en África. En África, sí. Porque después, por ejemplo, teníamos turno con vos, y me decía, el tipo está en un viaje con Francisco. Él es como que necesitaba, te llamaba para hacer unos viajes misionales. Yo cuando estuve con él, después empecé a viajar a todos los viajes que iba con él. Sí. Iba como su médico, digamos, personal. Fuimos a África, ahí estuvimos en Madagascar, estuvimos en Mozambique, estuvimos en Mauricio. Bueno, varios lugares, fuimos a Japón, Tailandia y demás. Pero específicamente el de África, a mí me quedó muy grabado porque cuando el avión despega para venir, para volver a Roma, él me llama y me dice, mira, dice, viste el lugar que estuvimos, la verdad que la pobreza es extrema, me dice, tenés que venir a hacer, dice, una campaña de salud acá. Y bueno, mira, estamos viendo imágenes. Ahí está, mira, bueno, esas son las imágenes de los chicos ahí en Madagascar. Sí. Y después de eso, cada lugar donde íbamos, él nos misionaba en el contexto de, vamos a ver esto, tenés que volver acá, tenés que volver allá. Y bueno, y ahí se fueron armando todas las campañas. ¿Y qué has visto en esos países con esa pobreza? No, lo de África yo no he visto nunca nada igual, lo de Madagascar. En Mozambique no tanto,
pero lo de Madagascar, de hecho volvimos 4 veces. Nosotros hicimos con el grupo de la fundación, hicimos la primera visita, una visita clínica, y después hicimos la segunda, la tercera y la cuarta clínica quirúrgica. ¿Qué fundación es? La fundación Cito. ¿Qué pasa? La pobreza es extrema, pero ni siquiera tienen acceso al hospital, porque no hay nada. Entonces nosotros llegábamos allá, teníamos que llevar hasta los equipos para atender, para operar y demás. Okay. ¿Sí? Bueno, y en esos viajes, en esos vuelos, él se levantaba, te decía, che, charlemos de esto, charlemos de lo otro. Él había hecho algo que no había pasado nunca, que no había hecho ningún papa. Por lo general, el avión papal, ¿sí? Lleva un biombo que divide donde está él, a donde va el séquito papal, otro biombo donde van los cardenales, otro biombo donde van los periodistas. Él liberó todo. Entonces, él no quería habitación en el avión, él lo único que tenía era un asiento normal de business, se sentaba acá en el medio, su secretario privado se sentaba acá y yo me sentaba acá. Entonces... ¿Vos te sentabas ahí al lado de Francisco? La misma diferencia que tenemos de acá, sí, eso. ¿Se tomaban unos mates, algo durante el viaje? ¿Qué viajábamos, charlábamos, tomábamos mate. Ajá. Sí, no, él es una persona. Aparte él, o sea, una de las características, él viaja sin hábitos. Ajá. O sea, viaja de civil, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué se pone? Entonces, un pantalón de vestir y un suéter, una camisa y un suéter. Entonces, una persona normal. Ahí vos lo veías ahí. Es un abuelo. ¿Entendés? Tu abuelo. Yo te doy un ejemplo. Sí. Tanto vos, que te respeto mucho, tengo una hermosa amistad con Charlie Alberti. Sí. Que yo lo quiero mucho a Charlie. Va a estar en Líderes. Sí, va a estar. Pero a mí a veces me tartamudeo porque yo lo quiero mucho. Él me da toda la confianza. Salvando distancias, no es comparación, pero ¿no te caía la ficha? No quiero decirle esto. ¿O vos así normal, como si estuvieras con nosotros? Mirá, él te la hacía muy fácil. Te soy sincero. Él te la hacía muy fácil. Nunca me dijo, de este tema no hablemos. A ver, yo respetaba su posición y había dos temas que nunca tocaba. El tema de religión y el tema de política. Sí, la verdad, primero porque política no sé nada, y religión, la verdad que me parece que también era un tema escabroso en ciertas cosas. Pero sí, él a veces te preguntaba y te decía, bueno, ¿vos qué pensás de esto? Específicamente de un tema. ¿Y con qué te sorprendió? Por ejemplo. No sé, por ejemplo, me decía, ¿qué opinaba yo de cuando fue el tema de que se aprobó la ley del aborto? Y claro, vos no esperás eso. Entonces vos das tu opinión, ¿sí? Y él te dice sí o no. Ahí. Pero él también él estaba abierto a escuchar todo. Yo creo que Francisco había hecho una iglesia, que no sé si se va a repetir, si se va a prorrogar ahora con León XIV, pero abrió las puertas a todo el mundo. O sea, es histórico lo que hizo Francisco. ¿Estabas tomando algo en Santa Marta o acompañándolo en un avión? ¿Y él tenía buen humor? Sí, pero siempre. Era muy... Picante tipo porteño. Mal. Picante mal y muy ácido, pero real, ¿eh? Te cascaba, te decía. Sí, ¿En qué te mataba? ¿Qué? Todo, 1000 veces. En todo lo que es. Con el fútbol ni hablar. Sabía que ¿Vos sos hincha de? De estudiantes. Sí, claro. Siempre me decía. O sea, por ejemplo, bueno, no, pero vos me decís eso porque son un equipo chico. ¿Cómo un equipo chico? ¿Qué te pasa? ¿Qué dice? ¿Cómo un equipo chico? Claro, pero bueno, pasaba eso. Las conversaciones eran muy divertidas. Muy divertidas. Y te hacía sentir tan cómodo que nunca tuviste ese hielo que rompe. A ver, el primer día que yo lo vi, sí que te impactás. Ajá. Pero después él te lo hacía tan ameno todo que nada, era una conversación normal. Qué bien. Se sentía ese, a ver, no decir poder, pero digo, él entraba por acá, estaba lleno esto y todos se callaban la boca, ¿o cómo era esa situación con la gente? Sí, obviamente él ejercía su poder. Ajá. ¿Sí? Yo he estado almorzando con él, porque iba 2 por 3 a almorzar con él, y lo han llamado por teléfono personalidades muy importantes del mundo en general, y él de hecho decía, no, estoy almorzando, no lo atendía. Estoy almorzando con mi doctor y no lo atendía. Claro. Eso lo viví yo, no es que me lo contó nadie. Entonces, claro, estás hablando de una de las personas con más poder en el mundo. Y lo ejercía, sí, claro que lo ejercía. Claro. ¿Y él tenía debilidad por la pasta, puede ser? Sí, le encantan las pastas. Le encantaban las pastas, sí. Ajá. ¿Era de buen comer? Sí, era de buen comer. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que, bueno, a veces el tema... Él empieza con el problema de la rodilla,
¿sí? Y que no sé por qué no se quiere... Ven, ahí tenés una cosa, los temas de los médicos, ¿ves? Él dice, no me quería operar por el tema de que la anestesia cuando me operaron del colon me duró tanto tiempo. Y le digo, pero la anestesia dura 24 horas. Digo, a lo sumo, 48 y ya no hay más. Dice, no, pero a mí me duró más tiempo, por eso no me quiero operar de la rodilla. Cuando él deja de caminar, si a él le gustaba... creo que hay muchos reportajes que le preguntan qué es lo que usted más extraña, y él dice callejear. ¿Por qué? Porque a él le gustaba caminar. Él en Roma te decía, vos vas a tal lado, vos andás a Piazza Navona y te vas a encontrar... Digo, ¿usted cómo? No, porque yo vengo acá, dice, y camino, voy, vengo. Cuando él era cardenal, cuando era arzobispo, cardenal, él caminaba todo el día. Entonces, eso era. ¿Qué pasa? Cuando él tiene el inconveniente en su rodilla derecha, pasa una vida más sedentaria. Entonces, ahí sí le empiezan a controlar un poco más el tema de la alimentación. Ajá. ¿Entendés? Porque él comía pasta, él comía de todo. Pero claro, si vos gastás energía caminando, yendo de un lado para el otro, bárbaro. Si te quedás quieto, ya la historia cambia. Ahora, pisando tierra de vuelta, volviendo a Argentina, sí. ¿Qué pasaban con tus turnos médicos? Eran un problema. Mirá, yo digo, los consultorios son como los aviones, ¿sí? El de hoy no sale porque hay tormenta, pero el de mañana está lleno. O sea, ¿cómo hacemos? No podés suspender. Entonces, lo que hacías es cuando él me llamaba y yo tenía que suspender de urgencia, ¿sí? Armaba eso. Decía, bueno, yo atiendo, por ejemplo, no sé, 2 o 3 horas por día. Bueno, tú tenías que atender 6. Y tenía que juntar 2 días en uno. Y así sucesivamente, con las cirugías y todo. Porque vos estás haciendo eso. Sí, bueno. De hecho, ahora volví de Roma y hace 2 semanas que estoy internado en el quirófano. ¿Cómo era ese llamado? ¿Era un WhatsApp? No, él no tenía celular. No. Siempre él se manejaba por mail a través de su secretario, pero todos los mensajes eran escritos por él a mano. Él a mano te escribía todo. Te decía, doctor, necesito que venga Fabio, bla, 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 y te lo escribía todo a mano. ¿Y qué sentías cuando llegaba ese mensaje? No, es terrible eso, porque, a ver, yo los tengo todos guardados, es un histórico, una reliquia, eso. Más, creo que los voy a imprimir también para tenerlos y demás. Aparte era a mano y con su firma. Era imposible que alguien te escriba de parte de él. Qué impecable. ¿Vos te vas acordando anécdotas así cada tanto? Sí. ¿Y no pensaste en escribirlo, hacer un libro con anécdotas con el Papa? Estoy armando un libro que, bueno, en breve voy a tener noticias ya de cómo ir avanzándolo. Pero tenemos una historia muy divertida en Japón con el emperador. Y nada, llegamos a las 5 menos 2 minutos y no nos abrían el portón. Y yo estaba en el auto con él. Miraba y decía, qué raro que no sabe. Decía, no, pues estamos citados a las 5. Entonces, claro, llegamos 5 menos 2. Entonces entramos y el emperador le dice que bueno, que ingrese, ¿sí? Con el traductor. Ajá. Y él le manda a decir que no, que van a ingresar con el traductor y con el médico. Y el emperador le dice que no, que por protocolo él ingresa con el emperador, con el traductor, y él nada más. Y él dice, bueno, quédese tranquilo, me vuelvo y a la anunciatura. Le dijo que no al emperador de Japón. Claro, entonces el emperador entiende la situación, nos hace pasar, bueno, una charla divertida, obviamente, hay anécdotas divertidas, pero él era así. Era así. Y bueno, le decía, no, si querés yo me quedo. No, yo le decía, pero quédese tranquilo, pero él era así. Ajá. O sea, él era una persona que era amiguero. Que vos estabas hablando con él y él le gustaba y charlabas y te contaba anécdotas y todo, ¿entendés? Y por ejemplo, que yo ibas a la anunciatura, terminabas de cenar y él se acostaba muy temprano, a las 10 de la noche apagaba la luz. Terminabas de cenar, normalmente se cenaba a las 8 de la noche y y terminaba y te decía, vamos a tomar un café, y tomábamos un café, y vos estabas tomando un café con el Papa, no es que estaba tomando un café con un amigo. ¿Y no pensás como que has vivido una película? Sí, claro. ¿Viste Sí. Los 2 papas? Sí, la vi. ¿Qué te pareció? La vi. Muy buena, tiene muchas cosas reales, muchas que no también. Sí, igual que Cónclave, o sea, muchas cosas sí son de realidad y otras son mucha ficción. Pero, o sea, evidentemente te parece que estás dentro de una película en la cual vos sos protagonista. Eso. No principal, obviamente, pero sos un protagonista de lo que estás viviendo. Fabio, primero, bueno, gracias. Por favor. Pero me parece que esto es muy característico de él, de cuál es tu mensaje. Es muy general la pregunta, pero
tu mensaje, después de todo lo que has vivido con el Papa, lo que has vivido vos en lo personal, ahora que es otra vida, Seguro. ¿cuál es tu mensaje? A ver, yo creo que como mensaje final, yo digo que a Francisco se lo va a valorar porque fue realmente el Papa de los pobres. Él tenía una devoción por la gente más necesitada, ¿sí? Y vos lo notabas, no era que era algo forzado. Vos lo notabas. Yo he vivido momentos con él que le han hecho siempre le hacían regalos fastuosos. Y ha llegado a Roma y ha empeñado ese regalo, ¿sí? No importa cuál, y venía y decir, ¿qué faltaba en el hospital? Tal cosa, tal cosa, tal cosa. Manden al hospital esto. Entonces, cuando vos tenés una persona con esos valores y te encontrás con una estructura de 2000 años como es el Vaticano, decís, es un papa que cambió la iglesia. Entonces, yo creo que Francisco va a ser recordado como el papa de los pobres y de los más necesitados, históricamente. No sé si va a haber otro papa igual. Dios quiera que sí, que lo haya. Si vos me permitís a mí, yo no sé si muy pronto, no creo. Él tenía un don especial para eso. Esta es la sección Líderes en Lobo con Lobo. Francisco ha sido un líder. Sin lugar a dudas. Un líder mundial y que va a trascender en el tiempo. ¿Y te ha dejado una semilla de líder para seguir con la misión? A ver, ha dejado misiones que tenemos que ahora reencauzar. Yo de hecho estoy viajando a Roma ahora, pero bueno, sí, tenemos el año que viene una misión en Madagascar con el padre Pedro Peca, que es otro misionero también para sacarse el sombrero, un tipo de primera. Viene ahora en octubre aquí a Argentina. Él es argentino. En realidad es esloveno, criado acá, pero bueno. Y tenemos una misión ahí y tenemos una misión en Lampedusa para los migrantes, porque él lo que quería era que los migrantes que llegan a Italia tengan atención oftalmológica. Bueno, cuenten con nosotros y ¿lo extrañás? Sí, claro. A ver, cuando fui ahora al funeral es una sensación de angustia, porque yo bajaba en Fiumicino y sabía que me iba al Vaticano, que iba acá y que me iba a encontrar, y ahora sí sentís como un vacío, ¿entendés? No es lo mismo. No es lo mismo, claro que sí. Yo al margen de todo lo consideraba un amigo. Fabio Bertucci, una gran persona, una eminencia de oftalmología, pero ha estado tan cerca de Francisco y realmente con tanto respeto que Francisco eligió muy bien quien se sentaba al lado. Fabio, te admiramos mucho. Muchas gracias, muy amable. Un placer estar con ustedes. Entonces, Lobo con Lobo, líderes. Lobo con Lobo, líderes.